Nací como fruto de una violación. Mi mamá biológica vivía en la Villa Itatí, en Bernal, y bueno, ella fue violada por su padrastro, que era alcohólico. Mi abuela biológica quería que abortara y hicieron todo lo posible por hacerlo. Yo creo que en ese momento no existía la pastilla y creo que si hubiera existido, hoy no la estoy contando, porque la hubieran forzado, la agarraron entre varias personas para meterle agujas de tejer. Pero no pudieron lograr interrumpir el embarazo. ¿Qué edad tenía tu mamá? 14 cuando me tuvo. 14 años. 14 años, sí. El embarazo siguió avanzando. Ellos eran muy pobres, al punto de que vivían con braseros, no tenían luz, nada. Vivían en una casilla de tierra y pasaban pidiendo por el barrio donde yo después me crié. Mi mamá del corazón siempre ayudaba a la gente que pasaba, les daba de comer, o algo que les sobraba, o ropa, pero no ella solo, sino mucha gente. Entonces, mi abuela biológica le dijo: mi hija está embarazada, ¿quiere el bebé? Eso lo dijo a la mujer que después te adoptó. Exactamente. Y mi mamá no... Le dijo sí, pero no se lo dijo por algo como diciendo sí, lo va a hacer. Lo dijo como descreída. Bueno, el embarazo avanzó y nací, y a los 22 días fui entregada a esta familia. Habían pasado con el carro y le dijeron: nació la nena, porque así fue muy despectiva. O sea, para mi abuela biológica yo era una abominación, pero para mi mamá biológica no. Y ya nació la nena, ¿la quiere? Entonces mi mamá con mi hermano, que es el hijo biológico de mis papás del corazón, fueron a buscarme, y ahí fue que me entregaron. Inmediatamente se organizó todo el barrio, fue toda una conmoción, porque mi hermano cuando yo llegué tenía 21 años, mis papás ya estaban hechos, eran grandes, podían ser mis abuelos. Hoy creo en día que no estarían ni siquiera en una lista posible para adoptar. Porque podían ser mis abuelos. ¿Y en esa época se podía adoptar de esa manera? Existía la entrega directa y sí, obviamente que se tenía que hacer la denuncia policial, iniciar los trámites con abogado de adopción, el consentimiento de la familia biológica que lo daba en adopción, pero se podía hacer. Hoy está prohibido. Bueno, fue toda una conmoción. Mi papá trabajaba, llegó del trabajo y le dijeron: fue papá, lo felicitamos. ¿Qué? Le dijo mi papá, ¿qué está hablando? Y cuando todos improvisaron en el barrio, pusieron una cunita, me bañaron, estaba muy sucia, envuelta en una campera de cuero, con olor a humo y quemaduras de 3er grado en la vagina. Así era mi estado. Y mi mamá me llevó a casa, mi mamá del corazón, y me cruzó en la vecina, porque era todo así un barrio que todos se ayudaban, los vecindades de antes, ¿no? Y me bañaron y mi mamá me decía: vos ni abrías los ojos, me dice, pero cuando terminamos de bañarte hiciste... suspiraste, me dice. Y yo siento que en el fondo... lo que me llega a mí es como que yo me sentí salvada, me sentí que me habían sacado de ese infierno, de lo que yo iba a terminar, ¿no? Sufriendo, con un destino que sí, la verdad que no lo hubiera contado tampoco. Y bueno, mi papá cuando llegó y me vio, me vio en la cunita. No la quiero ver. ¿Cómo? Porque por el tema de la denuncia de un secuestro, de un posible secuestro, estaba muy asustado. Entonces mi mamá organizó con
con todo el barrio para ir a la comisaría, denunciar y hacer los trámites para hacer la adopción. Fue tal el juez cuando me vio y vio las quemaduras, porque hasta esquirlas tenía, todo lastimado. ¿Y se sabe en algún momento, alguna vez supieron de qué era todo eso? Digamos que porque no me habían cambiado un pañal. Claro, nunca. Porque no habían podido higienizarme, pero a ver, no es que yo digo lo hicieron para maltratarme, sino que creo que es porque no tenían ningún tipo de medio, nada, si ni ellos se podían cuidar, menos a mí. Y bueno, el juez se indignó en esa situación y le dijo que no quería verlos, que nunca se acercaran a molestar a mi familia o acercarse a mí. ¿Tu mamá en algún momento tuvo contacto con tu familia? ¿En todos esos años se acercó alguna vez? Cuando yo tenía 8 meses, ella se acercó, vino a la puerta de mi casa. Mi mamá del corazón me llevaba y cuando la vio me guardó, me llevó a la casa de la persona que iba a ser mi madrina en ese momento y le dijo, vos sabés que hay una orden que no podés acercarte, no podés verla, pero no lo hizo por mal, sino que lo hizo para respetar lo que se había establecido. Y ella, muy avergonzada, le dijo que sí. Y mi mamá del corazón tenía un gorrito mío, era más o menos verano en ese momento, y le sacó el gorrito mi mamá biológica, lo acarició y le dijo, ¿esto es de ella? Sí, y se lo devolvió. Y nunca más la vieron, nunca más. Nunca más se acercó a tu casa, no. Nunca más volvió. No. Y en ese momento tu mamá tenía 14, 15 años. Sí, 15. Una criatura. Mucho más no tenía, no tenía. Y fue, la verdad que mi mamá siempre me decía, ¿no? Me explicaba, porque yo lo sé de toda la vida, siempre supe mi identidad, nunca me la negaron. Sabían, por ejemplo, que mis nombres eran mis nombres originales, que habían cambiado el apellido, por una cuestión que fue una adopción plena, pero siempre... ¿A vos te dejaron el mismo nombre que vos tenías que te había puesto tu mamá? Claro. Exactamente, no los cambiaban, porque mis papás decían que les gustaba y por un poco para respetar la voluntad de ella. ¿Vos te llamás? Karina Estrella. Karina Estrella. Y mis papás, como le tenían mucho respeto a ella, nunca le hablaron mal. Ellos sabían, mis papás, que era una víctima más de la situación. Y incluso lo denunciaron en el juzgado, pero lamentablemente la devolvieron con su violador. Ella siguió viviendo con la persona que la había abusado, que era la pareja de tu abuela. Así es. Sí. Y que lo más probable es que debe haber seguido abusando de ella. Seguramente, pero el problema acá radicaba en mi abuela biológica. Ella quería que se prostituyera, mi mamá biológica. Y mi mamá biológica era de fuertes convicciones, a pesar de ser tan chica tenía un carácter fuerte y le decía que no, entonces la judicializaron, la internaron en un colegio, judicializada, ellos se fueron y hasta los 18 años estuvo ahí. Eso lo supe porque cuando estaban haciendo la adopción plena en los trámites, el abogado de la familia nuestra fue al instituto donde ella estaba internada. Le preguntó si sabía de mi existencia, fue a preguntarle y a corroborar que efectivamente había sido dada en adopción y él ya dijo que sí, que tenía una hija, que había sido dada en adopción y que ya estaba conforme porque sabía que era lo mejor para mí. ¿Y a qué edad te enteraste que vos habías nacido fruto de una violación? A los 8 años. Bastante pronto, digo. Porque a los 2 años yo ya preguntaba, hablaba como grande, vivía con adultos muy grandes. Mi hermano tenía 24 años en ese momento, no había chicos, entonces yo hablaba muy fluido. Y es como que en el fondo yo sabía que algo había diferente en mí. Entonces yo le preguntaba a mi mamá, ¿vos me tuviste en la panza? Vos le preguntabas a tu mamá si te había llevado en la panza, si te había tenido en la panza. Como que sabías que no. Sí. Necesitaba su corroboración, ¿no? Que me lo dijera. Y yo le preguntaba y ella me decía, un día vamos a hablar. Y yo decía, no, ahora quiero hablar, le decía.
Entonces ella me explicó, con 2 años, cómo podía explicarme con una pedagogía especial. Me decía que ella no me había tenido en la panza porque ya era grande, entonces para que yo llegara a esa casa me habían bajado una estrella. Entonces por eso yo me llamaba Estrella. Y así contaba por todos lados la historia mía. Y decía que yo me llamaba Karina Estrella por eso. Y cuando supiste la verdad plena, la verdad completa, digo, ¿qué sentiste, qué pensaste? ¿Cómo, eras muy chica, pero cómo reaccionaste? Fue fuerte, muy fuerte. Porque yo en ese momento, todo mi jardín primario y secundario lo hice en un colegio de monjas, donde, bueno, ya en esa época tenía catequesis. Y decían, ¿no? Los hijos son el fruto del amor de papá y mamá. Entonces yo iba a mi casa y le decía, si los hijos son el fruto del amor de papá y mamá, ¿yo qué soy? Ese era el primer planteo, el primer gran choque que tuve en mi vida cuando lo supe. Y mi mamá me decía, toda su pedagogía, me decía, vos sos el fruto del amor de papá y mamá. Nosotros somos los que te estamos criando. Y tu mamá biológica también te amó. Y ella me contaba esto que yo conté de que me quería. Que a pesar de toda la situación de dolor para ella, me quería. Entonces es como que lo fui llevando mejor. Me permitió sanar y me permitió darme cuenta que era mucho más amada de lo que creía. Uh-huh. Al principio a veces cuando antes se estilaba, ahora no tanto, pero tal vez algún insulto que digan, vos sos un aborto de la naturaleza. Para mí era terrible, claro, ese insulto, era terrible, ¿no? Y después lo aprendí a llevar y a darme cuenta que, pucha, por algo yo estoy acá. Si me salvaron en el útero de mi mamá biológica, después me entregó para salvarme, porque era otra candidata más a ser violada. Y me dieron mucho amor, cariño, contención, educación, oportunidades. Algo tenía que hacer en esta vida, estoy segura. ¿Y qué era? Yo creo que ayudar a las personas. Me gusta mucho ayudar, siempre lo hice. Durante la adolescencia, incluso cuando uno empieza a tener todos los conflictos que tiene de adolescente, se sumaba el de identidad mío, ¿no? Que yo le decía a mi mamá, mi hermano se parece mucho a vos. ¿Y yo? ¿A quién me parezco? Siempre era eso, lo físico, ¿no? Porque de forma de ser sí tenía cosas de mis papás del corazón, pero ¿y físicamente a quién? Y chocaba justo que mi hermano sí era hijo biológico. Y ella me explicaba, y ahí empezó ya a describirme cómo era mi mamá biológica, físicamente. Y yo me maravillaba, ¿no? Cuando me decía, sos igual, sos el calco. Y yo no podía creerlo. Y en algún momento supongo que trataste de buscar a tu mamá, seguramente cuando fuiste más grande. Mucho más grande, mucho. Fueron muchos años de cicatrizar muchas cosas y de comprender, por sobre todas las cosas comprender, porque uno lo puede ver, me abandonó, no me quiso, no fue así. Entonces, con el tiempo, a medida que iba madurando, iba aprendiendo a entender y comprender la historia desde la otra posición, porque desde uno la ve de una forma, pero desde el otro era distinta. Entonces, con el tiempo fui adquiriendo la historia, ¿no? Pasaron los años, yo tenía todos los papeles originales, o sea, de mi acta de nacimiento, porque cuando se hace una adopción plena, ahora no se hace eso, pero antes sí se hacía, se destruían todos los papeles que tenías originales. El acta de nacimiento mía figuraba dónde había nacido, mi nombre, y la firma y datos de mi mamá biológica. Mi mamá del corazón tomó copia de eso y me lo dejó por si hoy o mañana yo quería saber. ¿Falleció tu mamá adoptiva? Sí, años después. Ella me lo había dejado. Vos, el día que quieras, yo te acompaño, nos movemos. Siempre
me apoyó en la idea de buscar a mi mamá biológica para que supiera la historia, vos sabrás lo que tenés que hacer. Siempre la esperó también, siempre la esperó, ella me decía, vos sabrás, pero yo no, vos sabrás qué es lo que querrás decirle, pero yo no le voy a cerrar la puerta, me decía. Vos tenés que hablar con ella. Y yo le decía que no tenía problema. Pero ella siempre me inculcó esto, de que la esperaba y demás. Claro. Y bueno, pasaron los años, mi mamá, cuando yo tenía 15 años, mi mamá, el corazón, perdió la vista, tuvo un infarto en el nervio óptico y perdió la vista inmediatamente. Entonces su salud con los años se fue deteriorando. Ya no pudo acompañarme ni nada más. Pero sí, ella me decía, yo te apoyo, lo que sea, te voy a estar apoyando. Ella era mi apoyo, mi compañía. Y bueno, cuando yo tenía 28 años, ya me había recibido de contadora, falleció. Ella me decía, yo lo que quería verte era graduada universitaria. Y me dijo, los días que me den ahora me los están regalando. 6 meses después murió. Y después, bueno, seguí viviendo con mi papá y ahí fue que tomé la decisión de decir, bueno, voy a buscar y quiero saber, quiero cerrar mi historia, quiero cerrarla, quiero escuchar que me cuente qué pasó, cómo está, quería saber y sobre todas las cosas quería agradecerle que me había salvado de los abortos y quería agradecerle que me dio una adopción, eso por sobre todo, ¿no? Quería agradecérselo. La busqué, primero había averiguado por la casa del Salta, eso fue más o menos a los 29 años, y no tenía respuesta porque ya era salteña, no tuve respuesta porque no ubicaron. Yo no tenía el número de documento, tenía el nombre completo y los datos de mi abuela biológica con su número de libreta cívica. No pude saber nada. Después averigüé por la zona de Bernal donde estaba la villa, tampoco nadie sabía nada, hasta que había por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, había una página donde las personas que habían sido adoptadas podían dar sus datos enviando un mail y te averiguaban. Y yo le conté toda mi historia y mandé mis datos. Pasó un tiempo, 6 meses más o menos, y me vino la... Que no tenías ninguna respuesta durante 6 meses. Yo lo mandé y... Quedó, pero yo ya había hecho lo que tenía que hacer, ya estaba como entregada, digamos, no sabía qué iba a pasar. Y ahí fue que vino el mail de respuesta diciéndome que no tenía buenas noticias y me muestran la fecha de nacimiento de mi mamá biológica y la fecha de muerte. Ella había muerto a los 25 años. ¿Tu mamá biológica murió a los 25 años? Sí, a los 25 años. Para mí fue un choque. O sea, yo tenía 11 años cuando ella murió. Hacía mucho tiempo que ella había muerto. Y fue difícil. Y ahí en el mail me dijo, te vamos a llamar por teléfono. Inmediatamente me llamaron por teléfono, me contaron de que ella había estado en pareja y que había tenido 2 hijos. Y me dijo, digo, yo quiero saber de qué murió. Era lo más importante. Para mí en ese momento quería saber qué le había pasado. No, me dijo, yo no te lo puedo decir, me dijo. Acá está el número de teléfono del que fue su pareja, si querés llámalo. Ese mismo día, no me olvido más, daba vuelta en mi cabeza y llamé por teléfono y me dijo, y no me atendió él, me atendió su hija, que fue muy sorprendente porque era mi voz, era igual, pero digamos con otro tono, ¿no? Y me sorprendió mucho cuando me dice que se llama Karina. Me quedé en estado de shock cuando me dijo, yo me llamo Karina. Y yo digo, yo me llamo Karina, le dije yo. Me dice, ya sé, vos sos mi hermana, ¿no? Me dijo. Y me dijo, yo sabía que existías, pero no sabía nada de vos. Sabía tu edad, me decía. Y me dijo, yo te tengo que decir algo, yo no la conocía a mi mamá. Ella. No la conocí, porque murió cuando tenía 1 año yo. No la recuerdo. Ese día yo le dije, mira, yo
Le digo, yo no sé cómo era ni nada. Le digo, sé que mi mamá del corazón me dijo que soy igual, nada más. Lloraba ella porque no la había conocido a su mamá, por ese vacío que sentía ella. Y bueno, que yo no había tenido, porque yo sí tenía una mamá. Y ese día agarré el auto y me fui hasta Berisso. Yo estaba en ese momento vivía en Wilde, seguía viviendo en Wilde, y me fui hasta Berisso y la vi a ella. Era increíble el parecido también que teníamos. Cuando me vio el marido de ella, de mi mamá biológica, un hombre alto, ¿no? Era llamativo lo alto que era, grandote. Tuvieron que darle una silla porque se descompuso. Yo era la que tenía que estar sorprendida, estaban todos los demás sorprendidos, en estado de shock. Porque vos sos igual a tu mamá biológica. Entonces me dijo el papá de la hija de mi mamá biológica que, perdóname, me dijo, se puso a llorar y me dijo, pero es que sos idéntica a tu mamá, me dijo, y me sorprendió el parecido. Es más, yo le dije en un momento, como que quiere hacer un ADN. ¿Qué ADN? Me dijo, si sos idéntica. Y ahí fue que me empezó a contar su historia, qué le había pasado a mi mamá biológica. Ella había sido, había salido a los 18 años, había sido, trabajaba en una casa con cama, él vendía por la calle, o sea, vendía por casa, y así fue que la conoció. Y como ya tenía más de 18 años, le dijo, vos ya sos mayor de edad, podés salir. Y bueno, y así fue que formaron pareja y siguió apostando. Y ella en algún momento le contó que había tenido una hija. Y muchas veces quiso buscarme, pero no sabía dónde estaba la casa, no se acordaba ya. Y le decía, preguntémosle a tu mamá, o sea, a mi abuela biológica. Cuando volvieron, porque en un momento volvieron ellos a buscarla, le dijo que nunca le iba a decir dónde. No, le dijo, lo único que te voy a decir es que la nena está bien, pero yo no te voy a decir dónde está. El marido le decía, mira que no te va a decir mamá, mira que no esperes que te responda con cariño ni nada, no importa, yo quiero verla y quiero decirle que yo la quería, que la quiero. Siempre dijo lo mismo. O sea, nunca me vio como ni fruto de una violación, ni un trauma por la entrega, ni trauma porque que yo fuera una aberración, nada. Siempre fue amor de una madre con su hija. ¿Y le puso tu mismo nombre a la segunda hija que tuvo? 10 años después. Además, tenía una obsesión ella. El marido había estado en pareja con otra señora. Era un señor bastante mayor que ella. Y tenía 5 hijos, 5 varones. Y le decía, pero Teresa, yo tengo 5 varones, es muy probable que no tengamos una hija mujer. Tuvo un hijo, varón, el primer hijo. Hasta que no tenga una nena, no voy a parar, le dijo. Dijo, pero Teresa, 5 más 1 más 6 varones. Dijo, hasta que. Y ella estaba obsesionada con tener una hija mujer. Y fue así que la tuvo a Karina. Y fue el sueño de ella. Esa nena fue el sueño de ella, tenerla. ¿Y qué pasó después? Y después volvieron aparecieron ahí los padres de ella, el padrastro, y esta mujer, mi abuela biológica, mi abuela biológica, y le pedían plata, seguían siendo alcohólicos, y le volvieron a rememorar todo aquel infierno que vivió. La extorsionaban, no les negaban dónde estaba yo, todo. No aguantó más un día y se metió una pistola en la boca y se mató. Lo peor de todo
es que el hijo de ella, ¿no? Me decía, cuando murió mi mamá tenía 4 años yo, y es el día de hoy que acá me retumba el balazo, el ruido del balazo. 4 años. Lo que la mató a mi mamá biológica no fue ni la entrega mía, ni la violación, ni que yo naciera de esa violación. La mató la ausencia del Estado. El Estado que la volvió a entregar. El Estado que lo único que hizo fue judicializarla, meterla en un colegio, mandarla a trabajar. La falta de oportunidades, la falta de contención, la falta de poder sanar. Y a pesar de todo, intentó apostar a la vida de nuevo, porque quiso formar una familia, porque quiso ser una persona de bien. Ella sabía perfectamente qué era lo que estaba bien y lo que no estaba mal, y lo que estaba mal. Ella sabía. Es tan terrible, o sea, toda la historia es tan fuerte lo que estás contando, que llama mucho la atención que estés tan bien, ¿no? Que vos estés como persona, estés tan íntegra, ¿no? Que estés tan... y que tengas, porque se nota que tenés alegría de vivir. Porque te permite agradecer día a día que uno está acá, porque te permite valorar la vida, porque decís, algo tengo que hacer, por algo estoy acá, para algo estoy acá. Tantas veces me salvaron, ¿cómo puede ser que esté acá todavía? ¿No? Y... Yo te quiero hacer dos o tres preguntas más. Primero, ¿qué le dirías si vos tuvieras la oportunidad de encontrar a tu mamá? ¿No? Algo que no es posible. Si vos la pudieras encontrar, ¿qué le dirías? Me vas a hacer emocionar. Le diría que gracias. Lo primero que le diría es gracias. Por su integridad. A pesar de ser tan chica, sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Que yo no era culpable de esa violación. Que no sabía ni cómo me había gestado. Nada, y sin embargo me dio una oportunidad para vivir. Y me salvó al darme en adopción, me ayudó, me salvó la vida. Yo era una violada más, y no hubiera sido lo que soy hoy si no hubiera sido dada a esa familia tan amorosa. Me hubiera agradecido, me hubiera gustado que hubiera tenido una oportunidad de poder ser feliz. Te agradecemos muchísimo, Karina, que nos hayas contado tu historia. De esta manera es la historia de tu vida, que de alguna manera la quieras compartir con nosotros y con toda la gente que la va a ver y que seguramente se va a conmover junto con todos nosotros. Y lo último que te quería preguntar es, ¿vos qué le dirías a una joven, a una chica, quizá a una adolescente, que está ante la disyuntiva y que te está siendo presionada, que tiene un montón de circunstancias en contra de la vida y que la están llevando prácticamente a tomar la decisión de abortar? Que sea fuerte, que siga lo que le dicta el corazón, porque sabe que hay un hijo que está creciendo dentro de ella, que no le niegue la posibilidad de poder ser alguien en la vida, de poder dar, de tener una oportunidad de vivir, y que si es muy joven y no puede, que lo entreguen a adopción. Si no puede, porque no hay mujeres que no pueden. A veces pasa que uno es muy inmaduro y a veces piensa, bueno, que tiene otros proyectos, y puede pasar. No, por eso no nos vamos a condenar, pero tampoco podemos condenar a ese bebé que está y existe, y que es independiente de esa mamá, que late su corazón, aunque lata dentro de su mamá, está latiendo independientemente. Entonces, que le dé la oportunidad a ese bebé de tener una vida, y si ella no puede ser la mamá, que haga un hermoso acto de amor y que lo den a adopción. Hay tantas familias que están queriendo adoptar, que quieren darle amor. Entonces, que le dé la oportunidad, que eso le va a permitir sanar con el tiempo. Incluso ahora mismo
se puede con el tiempo poder reencontrarse, verse, hablar, le va a permitir mejor sanar. Nunca el aborto es sanar, es la mejor forma de sanar. Eso le va a quedar marcado toda la vida y lo va a llevar toda la vida. Aunque en el futuro después quiera ser mamá, siempre cuando vea a ese hijo se va a acordar, podría haber tenido otro o podría haber sido ese que alguna vez lo maté.